Hola amigos, bienvenidos a NetKid. Muy bien, Valentina. Qué animosa nos recibe la Valentina el día de hoy. Como ella nos ha dicho, muy bienvenidos a una nueva clase de NetKid. ¿Se acuerdan lo que el Benjita con tanto entusiasmo nos contó la semana pasada? Estamos viendo, ¿verdad?, los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel, los planes que Dios tenía para ese líder llamado, ¿cómo se llamaba el personaje del cual estamos hablando, Valentina? Moisés, muy bien, ¿cierto? Cómo Dios estaba utilizando la vida de aquel hombre para liberar a su pueblo de Egipto. Pero hagamos un resumen. ¿Recuerdan lo que Benjita nos comentaba la clase pasada? ¿Cierto? Moisés, después que había sido liberado de la esclavitud, esa invitación se la vamos a dejar a Benjamín, ese resumen. Así que pongan atención después de la canción. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. ¿Cómo están? Como nos decía mi mami, Moisés huyó por muchos años al desierto. Huyó por muchos años al desierto. Y ahí tuvo familia, hijos y se dedicó al cuidado de ovejas. Pero un día encontró una zarza que ardía y no se consumía. Y que ese era el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le dijo que fuera y liberara al pueblo de Israel.
Pero Moisés tenía mucho miedo. Y entonces le dijo, no temas, irás acompañado. Y el acompañante era su hermano Aarón. Amén. Y yo les dije la semana pasada que íbamos a tener la continuación. Y esta es la continuación que mi mami nos va a dar la continuación. Dije muchas veces continuación. Muy bien, ese resumen que nos hizo Benjita, ¿cierto? Moisés, cuando recibió las palabras de Dios aquí en aquella zarza que ardía y que no se consumía, tuvo miedo y tuvo mucho temor de hacer lo que Dios le ordenaba. Sin embargo, recuerden que en la clase pasada dijimos de que Dios, cuando daba una tarea, siempre se iba a encargar de alguna u otra forma, dar las herramientas para poder llevar a cabo esa tarea que nos encomendaba. Y fue así como le dijo que no iba a ir solo. Primero, Dios iba a estar con él, y segundo, su hermano Aarón iba a ser quien iba a hablar por él, y ellos dos iban a tener que presentarse ante Faraón. Y fue así que Moisés tomó, ¿verdad?, a su familia y se fue hacia Israel a cumplir con lo que Dios le había encomendado. La historia de hoy nos relata todo lo que vivió Moisés y el pueblo mientras aún eran esclavos allí en medio del pueblo de Egipto. Entonces, lo primero que hicieron fue presentarse ante Faraón. Faraón, yo me imagino que ustedes sabrán que conocía a Moisés, habían sido criados juntos, ¿verdad? Habían estado en palacio y claramente ahí había una cercanía. Entonces Moisés, siendo obediente, le dijo, traigo un mensaje de parte de Dios y que dice, libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué creen ustedes que hizo Faraón? ¿Hizo caso? ¿Tú crees, Valentina, que Faraón hizo caso? No. No, ¿cierto? La historia bíblica nos enseña que Faraón no quiso. Entonces, Dios empezó a mostrar las señales. ¿Se acuerdan que en aquella salsa le dijo que él iba a mostrar su poder a Faraón para que liberaran al pueblo de la esclavitud? Y así fue. Comenzaron a mostrar las señales que Dios quería para que Faraón se diera cuenta de que él era Dios y que él tenía todo el poder. Y Faraón se negó y convirtió el agua del Nilo en sangre. ¡Wow! Convirtió el agua en sangre. Después envió ranas que cubrieran la tierra. Y los magos de Faraón empezaron a hacer las mismas cosas. Empezaron a replicar las señales que Dios hacía. Dios envió piojos. Los magos no pudieron imitar ya los piojos. Dios está haciendo esto, dijeron, porque ya no pudieron imitar las señales que Dios estaba haciendo. Pero aún así, el corazón de Faraón se puso duro y no quería dejar que el pueblo de Israel se fuera. Y dice que aún endureció más los trabajos que el pueblo de Israel tenía en medio de las ciudades y dio órdenes a los oficiales para que fueran labores aún más duras. El pueblo no lo estaba pasando bien, estaban sufriendo a causa de la esclavitud y Faraón se había endurecido su corazón. Después hubo moscas, el ganado de los egipcios murió, ¿cierto? Dios envió úlceras a la piel de los egipcios. Dios dice que también hizo caer granizo sobre toda la región, langostas que comieron todas las siembras y tinieblas sobre el pueblo egipcio. Tinieblas que cubrieron toda la ciudad. Y con todas esas señales y prodigios que Dios enviaba a través de Moisés, Faraón endurecía su corazón. Pero ¿saben qué? La última plaga, y que fue la plaga número 10, dice que Dios envió el ángel de la muerte. Pero antes de enviar al ángel de la muerte, Dios le dijo al pueblo de Israel que se preparara porque después de esta última plaga venía su liberación. Y celebraron, ¿verdad?, allí la cena y dice que marcaron sus casas con la sangre del cordero. Todas las casas de los israelitas fueron marcadas. Y cuando el ángel de la muerte recorrió la ciudad, dice que pasaba por fuera de la casa donde estaba la marca y no ingresó.
Sin embargo, a la casa de todos los egipcios entró el ángel de la muerte y se murieron todos los primogénitos. Todos los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos, Benjamín? ¿Sabes tú? ¿Podrás ayudarnos con ese dato? No, eso le iba a preguntar. Le ibas a preguntar. Sí. Para que nuestros amigos sepan, los primogénitos son los primeros hijos. El primer hijo, ¿verdad?, de los egipcios había sido muerto por causa de ese ángel que había recorrido la ciudad. ¿Y qué creen? ¿Faraón habrá tenido hijo? No creo. Sí. Sí, Faraón tenía un hijo. ¿Y qué creen que le pasó al hijo de Faraón? Murió porque ellos no se habían preparado. Ellos no habían marcado su puerta como Dios había dado orden al pueblo de Israel. Y entonces Faraón entendió que esa señal venía de parte de Dios. Y en rabia y en enojo le dijo a Moisés: váyanse de mi pueblo, váyanse de mi tierra. Y el pueblo estaba preparado ya para irse porque Dios se los había dicho. Y dice que inclusive los egipcios le regalaban joyas, ¡wow!, sus tesoros, para que se fueran rápido. Ya no los querían en medio de Egipto por todo lo que había acontecido a ellos como nación. Y el pueblo de Israel salió. ¿Y ustedes cómo creen que habrán salido si iban siendo libres de la esclavitud? ¿Iban tristes? Felices. Iban felices. El pueblo de Israel dice que cantaba, hicieron caravanas y llevaron todas sus cosas y caminaban en medio del desierto cantando y adorando a Dios por lo que había hecho, porque había hecho proezas en medio de aquello que ellos estaban viviendo. Dios los había hecho libres y se fueron camino del desierto. Pero ¿saben qué? Dios tenía todo preparado. Durante el día había una columna que los cubría del sol. ¿Por qué? Porque en el desierto, ¿qué es lo que más hay? Calor. Calor, ¿verdad? Mucho calor. Y en la noche el desierto es muy frío. Entonces dice que el pueblo durante la noche tenía una columna de fuego que los calentaba durante la noche. Imagínense el poder de Dios, que se preocupó hasta de esos detalles. Y el pueblo de Israel iba camino del desierto, ¿verdad? Y se acercaban ya ahí al mar Rojo. Pero resulta que Faraón, después de unos días, recapacitó y dijo: ¿qué hemos hecho? Dejamos ir a los israelitas y ellos eran quienes nos servían. Ellos eran nuestros esclavos. Y Faraón se enojó porque además no había podido, la historia nos relata que él probablemente rezó a sus dioses para que su hijo volviera a la vida. Pero eso no aconteció. Entonces Faraón se enojó mucho y mandó, dice que sus carros, ¿se sabe la canción, verdad? Los carros de Faraón siguieron al pueblo de Israel. Sí, los carros de Faraón siguieron y obviamente los carros de Faraón andaban mucho más rápido que lo que el pueblo lo podía hacer caminando. Entonces el pueblo se dio cuenta a lo lejos que venían los carros de Faraón y se asustaron mucho se asustaron porque pensaron de que iban a tener que volver a aquella esclavitud. Sin embargo, Dios habló a Moisés porque ya todo estaba preparado y le ordenó al pueblo que se calmaran, que tuvieran calma y que tuvieran paz porque Dios tenía el control. Y llegaron a orillas del mar. ¡Wow! ¿Habrán tenido botes para cruzar, Valentina? Sí. No tenían botes para cruzar, Valentina. Si tuvieran, hubieran caminado el doble. Claro, imagínense, además era mucha gente. ¿Hubieran tenido suficientes botes para cruzar? No, hubieran necesitado uno quizás de esos cruceros que se utilizan ahora, pero en ese tiempo no había. Pero Dios, ¿saben qué? Le dijo a Moisés que extendiera su vara. ¿Y qué creen ustedes que pasó con las aguas, Benjamín? Se separó. Las aguas se separaron. Oh, ¿te imaginas, Valentina, ver abrirse el mar? Dice que las aguas se separaron y el pueblo pudo avanzar. Avanzó y caminó en tierra seca. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios no dejaba de sorprender al pueblo. Pudieron pasar en tierra seca. Y mientras ellos avanzaban, Faraón también con sus carros iban detrás de los israelitas para alcanzarlos. Sin embargo, cuando el último israelita terminó de cruzar el mar, dice que las aguas
se volvieron A a juntar. juntar. ¿Y qué habrá pasado con los carros de Faraón? Se hundieron. Se hundieron en medio del mar. Los echaron a la mar. Echó a la mar, dice la alabanza, ¿verdad? Echó a la mar los Los carros de Faraón. carros de Faraón, ¿cierto, Valentina? Así es el poder de nuestro Dios. Y el pueblo pudo atravesar en seco, ¿cierto? No mojaron ni el calzado que tenían en sus pies, ni su ropa. Pasaron totalmente en seco. Porque Dios lo había dicho. Él le había prometido, ¿cierto? Por medio de Moisés, que los iba a librar de aquella esclavitud. Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Dios los amaba, eran su pueblo amado y los quiso sacar de donde ellos estaban sufriendo. Qué hermosa historia, ¿verdad? Cómo Dios libera al pueblo de Israel. Pero esta historia continúa y los invitamos para que sigan atentos a las lecciones, porque Dios tiene muchas cosas preparadas para el pueblo y muchas vivencias que ellos también tuvieron en medio del desierto. ¿Te gustó la clase, Valentina? Sí. Muy entretenida, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver el poder de nuestro Dios? Cuando nosotros estamos en problemas y en dificultades, ¿quién es nuestro ayudador? Dios. Dios nos ayuda. Dios se encarga de ayudarnos en los problemas que podamos tener. El pueblo era un pueblo grande que estaba sufriendo y Dios le envió un libertador, ¿verdad? Así que los invitamos para que puedan seguir conectándose a las clases, ¿verdad? Y aprendiendo acerca de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. ¿Amén? Amén. ¿Qué vas a decir, Valentina? Solo quiero decir que ese, como se abrió la agua y estaba seco, es como un truque de magia que abrían las aguas y ¿Te sorprendió, Valentina? me sorprendió. Te sorprendió mucho ver cómo Dios hizo que las aguas se abrieran, ¿cierto? Se abrían y estaba seca la tierra. La tierra seca. Así es nuestro Dios y así ¿En es ese el tiempo existían poder los botes? de nuestro Dios. Sí, claro que existían los botes, ¿Y cómo pero eran? no habían botes para que cruzara todo el pueblo porque eran muchas personas. Entonces, por eso Era- Dios hizo que pudieran pasar en Tierra Santa. seco. ¿Cierto? Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la clase. Y yo le voy a pedir a Benjita que pueda saludar a quienes nos están acompañando, Benjita. ¿Y Sí. quiénes son? Mira, ahí tú puedes mirar quiénes nos están acompañando. A ver. Sí, ya sé, eso estoy Ya, pero háblenle a la cámara, háblenle a nuestros Ah. amigos que están. A nuestra nana que se llama Yana Contreras. Ya, A Gabriela Carvajal. ok, saludamos, ¿cierto? Ah. La Gabriela está junto con la Fernandita, así que le mandamos saludos a la Fernandita que yo sé que nos acompaña todos los sábados. ¿Qué más, Benjita? También a Maritza Valderrama. Está junto a la Isi, ¿cierto? Junto a mi sobrinita. A Jimena Valderrama. Ya, saludos, ¿verdad? A Víctor Herrera. A Luguito Herrera, sí. Olivia Espinosa. ¿Saben quién es Olivia Espinosa? No. La Lucy nos está viendo. Dale saludos a la Lucy, mándenle besitos a la Lucy. Te amo, Lucy. Ya, ¿quién más nos está acompañando? También escribí algo. A ver. Dijo, me da gozo ver a mis niños regalones cómo trabajan para el Señor. Los quiero mucho. Ay, qué linda la Lucy, ¿verdad? Bendiciones, Anita, y a su hermosa familia. Ay, qué lindo. Cariños para ellos, ¿verdad? Que le queremos mucho. ¿cierto? Rosemary, que es nuestra tía. Sí, también. Víctor Medina. Ya, saludos para ellos, ¿verdad? El mensaje tenía a ti. No escribió nada. Pero sí no escribió nada. Juan Elizabeth. Ya. Sí, Elizabeth, ¿cierto? A Juana, ver. ahí está. La Juana. tía Juanita, pues mi amor. Juan Elizabeth. Dale besito a la tía Juanita, mándele besito a la tía Besito. Juanita. Y Maritza Valderrama, que no sé qué escribió. Hermoso trabajo en esta pandemia para que los niños también se les predicara. Bendiciones. Cecilia Valderrama mandó corazoncito. Ah, Y corazoncito. recién se conecta Macabuti. También dice los amo y precioso, dice Iglesia Negra. Amén, ya. Muy bien. ¿Cierto, Benjita? ¿Y les parece que invitemos a nuestros amiguitos? Que nos juntamos mañana. ¿A qué hora nos juntamos, Valentina?
a las 11 de la mañana en nuestro culto de adoración. Eso, muy bien, a las 11 de la mañana, puntuales, en nuestro culto de adoración. Adoración. ¿Por qué, Valentina? ¿Qué es el día domingo? El día del Señor. El domingo es el día del Señor. ¿Y qué hacemos el día del Señor? Alabamos a nuestro Señor. Alabanzas a nuestro Dios, ¿verdad? Dios es bueno con nosotros toda la semana. Por eso el domingo le dedicamos un tiempo para poder cantarle y para poder adorarle con todo nuestro corazón. Hoy día a las 8, ¿quiénes se juntan? Los jóvenes, ¿verdad? A las 20 horas, así que nos todos están cordialmente escribiendo. invitados. A ver, La- Benjita. La tía Keka nos dice, Benjita, te amamos. Ay, qué Y lindo. también se conectó Yasmín Órdenes. La Jazz, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Vale, de tu tía Jazz? La tía Que Yasmín. nos hacía clase, te hacía clase, ¿verdad? Tírale besito a tu tía Yasmín. Besitos y cariños para ellos, ¿verdad? Así que, amiguitos, cordialmente invitados entonces para la próxima semana aquí En en Net NetKids. Bendiciones.